Hola, muy buenas tardes. Los saludamos cordialmente y les damos la bienvenida a este cuarto bloque temático de charlas de investigación y ciencia en la comunidad magallánica, una iniciativa impulsada por la Universidad de Magallanes a través de las vicerrectorías de investigación y posgrado y vinculación con el medio. Una instancia que tiene como objetivo acercar el conocimiento que se genera en nuestra casa de estudios a la comunidad de la región y, por qué no, de afuera también, a objeto de fortalecer, por un lado, la divulgación científica universitaria que está liderada por investigadores e investigadoras que se desempeñan en las distintas disciplinas y de esta manera, por supuesto, amplificar todos los estudios, proyectos, trabajos que se encuentran realizando en la actualidad. Bueno, estamos conectados a través de YouTube, así que desde ya para quienes siguen este streaming los invitamos a dejar sus preguntas, dudas, consultas, inquietudes en esta plataforma para que podamos después canalizarlas a cada uno de los charlistas que nos acompañan en esta jornada y generar una interacción de manera que ellos puedan responder también sus consultas. Bueno, ya les decía, este es el cuarto bloque de este ciclo titulado Centro de Investigación Gaia Antártica, una mirada a la investigación, la ciencia y la vinculación con el medio, que va a estar a cargo de 5 investigadores e investigadoras de este centro, quienes nos van a dar a conocer, por supuesto, todo el quehacer que se encuentran realizando al día de hoy. Antes de iniciar, vamos a darle la palabra primero al director de investigación, al doctor Sergio Radich. Muchas gracias. Primero que todo, quiero saludar de parte del rector Juan Oyarzo al público presente y agradecer el tiempo y la disposición de los colegas para esta actividad. Quiero contarles que como parte de los ciclos de charlas temáticas que se realizaron las semanas del mes de diciembre, hemos visto presentaciones del área de salud, de arquitectura, de la Facultad de Ingeniería, mientras que la próxima semana seguiremos con la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. En esta oportunidad, como se mencionó, contaremos con los colegas del Centro de Investigación Gaia Antártica. También quiero darles la bienvenida a esta actividad organizada por nuestra universidad entre la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Muchas gracias, Ángela. Por favor, adelante con las presentaciones. A ti, Sergio. Muchas gracias por esa bienvenida inicial. Bien, sin más preámbulos, voy a presentar entonces la primera ponencia que lleva por nombre Carbono 14 en anillos de árboles chilenos, centinelas del metabolismo planetario, la que va a estar a cargo del biólogo marino y doctor en oceanografía, Ricardo de Paul Holz. Dejamos con ustedes entonces a Ricardo. Adelante. Muchas gracias, Ángela. Encantado de estar aquí presente en dando esta presentación. Y bueno, me tocó ser el primero que hace presente. Voy a compartir aquí la pantalla. Y el título de mi presentación es... ¿Se ve bien? Primero quiero un pequeño feedback, a ver si se ve bien. Sí, se ve súper bien. Ya, eso, excelente. El título de mi presentación, que puede sonar un poquito rimbombante para muchos de mis colegas, pero en el fondo tenía la intención también de explicar un poco qué es nuestro centro, a qué apunta el nombre de nuestro centro, que se llama Gaia Antártica, y la importancia estratégica que tiene nuestra región, la región de Magallanes, en ser un verdadero antena de monitoreo de lo que está pasando con Gaia, en el fondo, con el planeta, con este supraorganismo planetario, el planeta Tierra, ¿cierto? Perdón, aquí me había cambiado, eso, ya. Entonces, en primer lugar, lo que quería explicar un poquito en el trabajo que he venido haciendo los últimos 5 años y que ahora voy a continuar por lo menos unos 4 o 5 años más, producto de un nuevo proyecto Fondesit que nos adjudicamos ahora a principios del 2020, que es un proyecto que pretende estudiar la historia del metabolismo planetario expresado en una variable muy especial que es el carbono 14. Pero el carbono 14 está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la dinámica del carbono, ¿ya? Y en particular, lo más familiar que nosotros tenemos y a lo que más hemos escuchado últimamente acerca de esta importancia del carbono en nuestro planeta es específicamente lo relacionado con las concentraciones de dióxido de carbono que tiene la atmósfera, que como bien sabemos ya es casi cultura popular, corresponde a un potente gas invernadero que regula de alguna manera la temperatura promedio que tiene el planeta, ¿ya? Entonces, lo primero el primer mensaje que quiero enviar es que el estudio que yo hago y el estudio en el que estamos andando tiene que ver justamente con determinar cómo esa composición química atmosférica
está relacionada con aspectos básicos del metabolismo de este superorganismo llamado planeta Tierra, o Gaia, ¿cierto? Que es la teoría de la cual hacemos alusión en nuestro nombre, y que tiene que ver con cómo el planeta regula sus condiciones y se autorregula de tal manera de que esas condiciones son siempre generalmente favorables para la existencia de vida en el planeta, ¿ya? Y aquí uno de los factores fundamentales a tener claro, ¿cierto?, es el hecho de que la composición química atmosférica depende de manera muy importante de lo que ocurre entre cuando hay en todo lo que es la interacción entre en el océano, ¿cierto?, el océano profundo, que es la vasta mayoría de la superficie de la Tierra, ¿cierto?, está cubierta por agua, más del 70%, y con un promedio de profundidad de 4 kilómetros, básicamente ese océano, que es la gran masa de inercia climática que tenemos en el planeta, es responsable de regular de alguna manera la cantidad de dióxido de carbono que contiene la atmósfera y por ende de la temperatura promedio que expresa el planeta en el largo plazo, ¿ya? Y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en este gráfico que yo pongo abajo, que justamente el metabolismo planetario se expresa como verdaderamente como si fuese un pequeño electrocardiograma, ¿cierto?, que le estamos sacando al planeta al estudiar, por ejemplo, cómo ha variado la temperatura en los últimos 500.000 años prácticamente del planeta. Podemos ver de que que lo que pueden ver en este gráfico es que esta presenta oscilaciones relativamente cíclicas y que todas esas oscilaciones están acompañadas con oscilaciones de la concentración de CO2 atmosférico. Por lo tanto, lo que ya sabemos es que el océano profundo está siendo un verdadero catalizador por el cual varía la temperatura promedio del planeta en un par de grados y eso está asociado, ¿cierto?, a variaciones climáticas que tienen que ver con la cantidad de CO2 que tiene la atmósfera. Es por eso que entonces necesitamos de alguna manera de contar con una herramienta que nos permita definir y de conocer cuáles son las vías por las cuales ese CO2 está entrando en la atmósfera, está saliendo en la atmósfera. Y una de esas vías es justamente el carbono 14, para lo cual nosotros en la universidad y el Centro Gaia Antártica en el último tiempo nos hemos ya equipado con la primera línea de procesamiento de datos para poder generar datos de carbono 14, que es esta herramienta por la cual uno puede conocer la edad de las cosas, que es por lo que más se conoce, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo es esta herramienta que permite conocer las vías por las cuales el CO2 está entrando, saliendo de la atmósfera y está yendo a los distintos componentes que tiene el carbono en el sistema terrestre, ¿ya? Entonces paso el dato de que justamente estamos a puertas de inaugurar el laboratorio de geocronología del UMAG, lo cual ya cuenta con los equipos acá, pero una vez que ya las condiciones sanitarias se normalicen en Punta Arenas particularmente, vamos a poder empezar con la marcha blanca y con ya la línea de efectividad que vamos a tener, donde esperamos procesar muchísimas muestras de radiocarbono, y de las cuales muchas van a provenir de estos proyectos Fondesit que yo les contaba que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos básicamente es que traqueamos el carbono 14 en distintos componentes del sistema terrestre. En particular, el carbono 14 atmosférico lo conocemos bastante bien porque podemos estudiar esto en anillos de árboles, ya y voy a referirme un poquito más en los anillos de árboles en un minuto, pero con esos anillos de árboles, que son anillos básicamente de crecimiento que tienen los árboles, justamente todas las primaveras, ¿cierto?, del hemisferio sur, los árboles despiertan de su letargo invernal, en el cual han estado sumidos los últimos 4 o 5 meses del invierno, y al despertar básicamente comienza todo su proceso metabólico a incorporar más carbono hacia sus tejidos, a engrosar sus troncos, ¿cierto? Y el engrosamiento del tronco produce una banda de crecimiento, lo cual es posible separarlas año a año, y por lo tanto, imagínense lo interesante que es para las personas que estamos estudiando el clima del planeta en el pasado, es poder conocer año a año cómo ha ido cambiando
cualquier tipo de cosa que nosotros queramos medir dentro de esos anillos de árboles. Al mismo tiempo, yo trabajo también con otros tipos de registros climáticos, como son, por ejemplo, los foraminíferos planctónicos, que son organismos que crecen en la superficie del océano y que también incorporan carbono 14 en sus caparazones, en estas como pequeñas testas de carbonato de calcio que poseen, y lo cual nos permite determinar entonces la concentración de carbono 14 que tiene la superficie del océano. Entonces ya tenemos dos componentes de esta torta climática a la cual estamos acá mirando, que es la atmósfera, el océano superficial y sobre todo el océano profundo, que como ya les contaba es esta gran masa oceánica que queda abajo, de donde hay básicamente luz en el océano y que cubre esta gran cantidad de porcentaje de la superficie de la Tierra, y el cual posee tanto volumen y tanto carbono dando vuelta, que son alrededor de 60 veces más que lo que tiene la atmósfera, que en el fondo del océano profundo es el verdadero motor climático, ya es el verdadero motor climático que está dictando de alguna manera cuánta concentración de dióxido de carbono van a tener los otros componentes, ¿ya? Entonces, al estudiar estos tres partes del sándwich, en el fondo de la torta, podemos nosotros ir estableciendo y conociendo cómo ha variado el metabolismo planetario en términos de intercambios de carbono entre sus componentes más importantes, ¿ya? Para eso, entonces, y sobre todo volviendo al tema de los anillos de árboles, es que nosotros realizamos, en general, colegas míos, que ya voy a mencionar más adelante, pero colegas míos, aquí yo patudamente salgo en una foto haciendo justamente una perforación a un hermoso alerce del Parque Nacional, alerce costero de la región de los ríos, ¿cierto? En la zona de la Unión, hacia la costa, donde al tomar de estos taladros podemos sacar tarugos y de esos tarugos ir recortando y conociendo qué concentración de carbono 14 ha ido incorporando el árbol a la medida que va creciendo. Y esto ustedes podrán imaginar en alerces que pueden llegar a tener más de 1000 años de vida en el fondo, nos permite tener un conocimiento muy preciso y muy detallado temporalmente desde el presente hacia varios miles de años atrás, del cual tenemos registro acá en el hemisferio sur, ¿ya? Y aquí para mostrarles un poquito, en forma muy resumida, algunos de los resultados últimos que hemos hecho y sobre todo que estamos realizando, es que estos estudios los estamos realizando con árboles del altiplano, por ejemplo, con árboles que crecen a más de 5000 metros en la región del altiplano entre Bolivia, Chile y Perú, en árboles que se llaman queñuas o Polylepis tarapacana, pero también lo estamos realizando en otros árboles de Chile, los cuales, aquí como pueden ver en esta figura, nos abren una tremenda ventana latitudinal, o sea, una extensión geográfica muy grande dentro del hemisferio sur, única en el hemisferio sur, a decir verdad, que nos permiten monitorear entonces las condiciones atmosféricas tanto del altiplano, de la zona central de Chile, expresado, por ejemplo, en la concentración de carbono 14 de anillos de árboles del ciprés de la cordillera, que es este Austrocedros chilensis, que crece en la zona de los Andes, de San Felipe, por ahí. Los alerces, ¿cierto?, que ya les mostré del Parque Nacional Alerce Costero, que están alrededor de 40 grados sur, que es una latitud muy importante para el desenvolvimiento climático del hemisferio sur. Y por último, y esto es lo más novedoso, son lo que podemos hacer, y aquí lo hago mención a mi colega y mi jefe, en el fondo, el director de nuestro centro de investigación, Juan Carlos Aravena, con quien trabajo específicamente estudiando anillos de árboles y la concentración de carbono 14 en uno de los árboles más australes de los cuales se puede obtener un registro de este tipo, como es el ciprés de las Huaytecas, y por ejemplo estamos desarrollando justamente comparaciones de estos árboles con otros que hay también en el hemisferio sur. El problema del hemisferio sur es que es un hemisferio eminentemente acuático, con poca superficie terrestre que lo ocupe, por lo tanto, cada arbolito que podemos encontrar en latitudes altas es un verdadero tesoro que nosotros atesoramos muchísimo, ¿ya?
¿Qué tipo de análisis podemos hacer? Justamente a nivel climático podemos establecer, como vemos en esta figura de atrás, por ejemplo, para el caso del altiplano, podemos establecer análisis de proveniencia de parcelas de aire, es decir, podemos estudiar cuál es la historia del aire y del CO2 que ha incorporado el árbol en sus tejidos, y podemos en el fondo hacer podemos desglosar una trayectoria hacia el pasado, de dónde provenía ese CO2, entonces cuáles son las fuentes que tiene este arbolito al incorporar el CO2. Para el caso de este árbol que vive en el altiplano, pero como les digo, también lo estamos desarrollando, y este es un proyecto que está completamente activo en este momento, estamos activamente desarrollándolo. Para el caso del altiplano, vemos que la mayor parte de las parcelas de aire, que son estos puntos rojos que indican la alta frecuencia de proveniencia de esta parte, provienen efectivamente de la parte oceánica frente a Chile, frente al norte de Chile, pero hay otro núcleo importantísimo de proveniencia de aire que viene más bien de la cuenca amazónica. Por lo tanto, aquí nosotros sabemos que el CO2 que proviene de esta zona debería tener una concentración de carbono 14 distinta por varios efectos que los cuales no tengo el tiempo de conversar acá, pero que hacen que la selva amazónica interaccione con la atmósfera y que marque a esa atmósfera, y nosotros podamos detectar efectivamente cuando el aire viene de la cuenca amazónica. Y por último, también estos análisis de proveniencia nos han permitido detectar de que hay una importante contribución, sobre todo en el altiplano, de parcelas de aire que vienen en altura y que no han tenido contacto con ninguna parte de la superficie de la Tierra, y por lo tanto no han intercambiado CO2 todavía, o con el océano, o con la selva amazónica, etcétera, y por lo tanto representa una línea, por decirlo así, más pura de aire, y la cual también nosotros al estudiarla podemos conocer cuáles son sus características de carbono 14, ¿ya? Por último, les quiero mostrar de que esta técnica y de estos métodos nos permiten también establecer diferencias de carbono 14 latitudinales, expresadas en la diferencia que tengan, por ejemplo, los anillos de árboles de Laqueño en el altiplano comparado con los de Alerce, por ejemplo, y esas más de 20 grados de latitud que separan al Alerce de Laqueño, establecen de que efectivamente exista una diferencia de concentración de carbono 14, lo cual nosotros después, mediante otros métodos, podemos atribuir a procesos que han estado ligados al metabolismo planetario, que está, como ya vimos en las diapositivas anteriores, ligado al quehacer del océano austral, principalmente como esta máquina de intercambio de CO2 que hay entre el océano profundo y la atmósfera. Por último, para dejar espacio a preguntas, y quiero mostrarles que justamente el proyecto Fondesit actual en el cual estamos desarrollando pretende hacer estos estudios y pretende realizar estudiar estos gradientes en el registro dendrocronológico, es decir, el registro de anillos de árboles más antiguo de todo el hemisferio sur, que es y más largo, porque va desde el presente hace más de 5.600 años en el pasado. Y esto es un trabajo de un tremendo equipo de dendrocronólogos liderados por Antonio Lara de la Universidad Austral, que es parte de mi Fondesit, ¿cierto?, como coinvestigador, pero también podemos ver ahí también a nuestro Juan Carlos Aravena, que es el director de nuestro centro, y en el cual, juntando cientos y cientos de cronologías de distintos lugares de esta zona, de la zona lluviosa acá del Parque Nacional Alerce Andino, básicamente, y alrededores, en la región de los lagos en Chile, han podido desarrollar esta hermosa cronología de anillos de árboles, los cuales nosotros en las máquinas que ya les mostré del Laboratorio de Geocronología UMAC desarrollaremos, por lo tanto, la primera serie tan larga de carbono 14 de todo el hemisferio sur, el cual esperamos nos traiga la posibilidad de ser parte de las nuevas iteraciones de la curva de calibración del carbono 14, que son realmente una curva que es utilizada por muchísimos científicos de muchas disciplinas distintas. Por lo tanto, el mensaje es que aquí en Magallanes y en la Universidad de Magallanes se está produciendo un conocimiento
que es de relevancia global, que es de relevancia para toda la humanidad en términos que estamos viendo y monitoreando el metabolismo planetario y de cómo eso puede afectar o no a la habitabilidad de nuestro planeta en los próximos siglos y milenios. Eso es lo que tengo que presentar, Ángela. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por esa interesante exposición. Y me voy a quedar con tu reflexión final y tu mensaje para hacerte dos consultas. Estando a la espera también, ¿cierto?, de la interacción de nuestros participantes en la plataforma YouTube. Da esta reconstrucción del pasado climático que hacen y que vienen realizando, ¿cierto?, a partir de todos los estudios que tú mencionabas, ¿en qué medida finalmente estos registros climáticos, a través de, como tú decías, del carbono 14, nos pueden ayudar a visualizar un panorama futuro, o bien frenarlo, o bien aminorarlo, pero de alguna manera contribuir a que el cambio climático, digamos, no avance de la forma que está avanzando al día de hoy? Sí, mira, lo que nosotros podemos hacer, básicamente yo lo comparo muchísimo como con esas maquinitas que le ponen a las personas que ya están hospitalizadas, ¿cierto? Y que los llenan de pequeños sensores por todos lados y que vamos monitoreando digamos, las condiciones base, ¿cierto? Las variables básicas que hacen que la persona se mantenga con vida, ¿cierto? Como es su temperatura corporal, su frecuencia cardíaca, su nivel de oxígeno en la sangre, etcétera. Esto, si ustedes lo extrapolan y si piensan ahora al planeta como esta persona, como este organismo grande, hay ciertas variables también que son las fundamentales de ir monitoreando, como por si alguna de ellas llegara a tener cambios o desajustes muy grandes, nosotros podamos detectarlo lo más rápido posible, de tal manera de sonar las alarmas, que bien sabemos que a pesar de que la hemos hecho sonar por muchísimo tiempo, la humanidad tiene cierta inercia bastante potente en términos de hábitos, etcétera, pero bueno, sin duda que elevar esas alarmas es un deber en el fondo, porque nosotros debemos hacerlo. Y el mensaje entonces que yo creo que se relaciona con tu pregunta es que Magallanes ofrece un lugar único, que es un poco cliché decirlo, porque todos los lugares son únicos, pero realmente está puesto ahí donde queremos nosotros poner digamos, ese sensor específicamente para sentir ciertas variables, como por ejemplo la frecuencia cardíaca podría ser. Nosotros no sacamos nada con ponernos una frecuencia cardíaca, ¿cierto? No sé, bueno, puede ser de que se exprese en mucha parte, pero claramente vamos a elegir lugares donde esto se esté manifestando muy patentemente. Y eso es lo que en Magallanes tenemos una ventaja comparativa increíble, que es la cercanía que tenemos de este motor climático que es el océano austral. Por lo tanto, monitorear en ese lugar pasa a ser un deber, uno, soberano, obviamente, de conocimiento soberano, y dos, pasa a ser de relevancia internacional en el fondo, y nos pone en un foco internacional para estar viendo qué es lo que ocurre ahí. Sí, exactamente. Y a raíz de estos estudios, Ricardo, ¿dónde ustedes han encontrado las concentraciones más altas aquí en la región de carbono 14? ¿O sí, no tienen todavía ese dato? No. Lo que pasa es que justamente el efecto del océano austral que posee sobre los árboles acá en Magallanes es lo contrario a lo que podría pensarse. Entre mayor es la actividad oceánica, mayor es la cantidad de CO2 que emerge, que no tiene carbono 14, y por lo tanto hay menos carbono 14. De hecho, todas las personas que están viviendo en Magallanes y alimentándose de comida magallánica, en el fondo van a tener menos carbono 14 que las personas que viven más al norte del país, o aquellas que viven en el hemisferio norte. Por lo tanto, en realidad Magallanes, nosotros nos gusta ver cómo se aleja del resto del mundo, pero hacia abajo, digamos, o sea, con menos concentración de carbono 14, lo que significa un poco más de CO2 antiguo que proviene del fondo del océano. En el fondo. Perfecto. Bien, vamos a estar atentos entonces a cómo va ese trabajo que, como tú bien lo decías, continúa con este Fondesit, ¿verdad? Sí, que vienen adelante. Exacto, que por lo menos tiene 4 años más que va a estar ahí, así que vamos a seguir dando noticias. Excelente. Muchísimas gracias, Ricardo. Ahora vamos a dar paso entonces a la segunda presentación.